Fotosíntesis. Se dice que los bosques son los pulmones del planeta, es decir, la Tierra depende de ellos para respirar. De la misma manera, no habría vida sobre la Tierra sin luz. La energía luminosa es capturada por los organismos fotosintetizadores, los seres autótrofos, quienes la usan para formar carbohidratos y oxígeno a partir del dióxido de carbono y del agua, en una serie de reacciones químicas que hablaremos a continuación. Entonces, la pregunta es, ¿qué procesos se producen en la nutrición celular? ¿Cómo se produce la nutrición en las plantas? Surgen una serie de preguntas que lo consideramos dentro de un planteamiento del problema. Por ejemplo, ¿de dónde proviene el oxígeno? ¿Cómo se formará? ¿Se acabará? ¿Cómo las plantas forman el oxígeno? ¿Qué cantidad de oxígeno producirá una planta durante 1 hora al día? ¿Qué creen ustedes? ¿Podrán tener una respuesta? ¿Qué está pasando con el planeta durante esta cuarentena obligatoria a causa del COVID-19? ¿Qué creen ustedes? Presentamos la siguiente situación. Ana, una estudiante del Colegio Alfredo Bonifaz, realiza un experimento. Observen ustedes esta imagen que está a la izquierda. Después de armar el sistema, ¿cómo es que lo llenó? Miren ustedes, llenó de agua un envase, puede ser un florero, puede ser un balde transparente. Colocó un embudo con alga o cualquier otra planta que se pueda tener en casa. Miren ustedes, el agua tapa completamente el sistema. Y la boca del embudo también es cubierta por un tubo de ensayo. En casa podemos sustituir el tubo de ensayo por otro objeto parecido. Ahora, ¿qué hace Ana? Deja todo este sistema en un lugar completamente iluminado. Luego de unos minutos, ¿qué creen que pasará? ¿Qué observará Ana? Tal vez se formen burbujas dentro del tubo. ¿Será posible eso? Ustedes pueden descubrirlo. Entonces, después de que ustedes puedan realizar este experimento, podrán ustedes responder a la pregunta, ¿qué gas libera la planta? Ya saben ustedes la competencia que trabajaremos en esta clase, la indagación, ¿verdad? Y nuestro propósito es: sustenta con base científica la producción de oxígeno durante la fotosíntesis como proceso de nutrición de los seres autótrofos. Eso es lo que ustedes serán capaces de realizar al término de esta clase. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes observen acá estas imágenes. La primera imagen, observamos ahí un cloroplasto. Entonces, recordemos, el cloroplasto es parte solamente de las células vegetales. El cloroplasto es una organela presente en el citoplasma de las células vegetales. Vamos a hacer un viaje al interior del cloroplasto para ver cómo está constituido. ¿Qué habrá dentro del cloroplasto? Observen la imagen. Miren ahí, una membrana externa, una membrana interna
que ayuda a la formación de estas estructuras importantísimas llamadas tilacoides. Observan ahí, son tipos sáculos. El conjunto de estos tilacoides reciben el nombre de grana. Observe ahí. Y estas granas están suspendidos en un fluido llamado estroma. Pero ¿de qué color observamos toda esta estructura del cloroplasto? Color verde, ¿no es así? ¿Por qué creen ustedes? Miren, existe un pigmento que hace posible que se observe de ese color. ¿Cómo se llama ese pigmento? Clorofila. Pero la clorofila no es tan importante porque da ese color al vegetal. Su importancia radica en que son capaces de capturar el rayo luminoso. ¿Cómo así? Miren ustedes. Hay 5 tipos principales de clorofila. Clorofila A, clorofila B, clorofila C y clorofila D. Más de una molécula relacionada que se encuentran en las diferentes células, inclusive en bacterias, ¿no? Hay las cianofitas, bacterioclorofilas, ¿no? Entonces, también tienen en su estructura clorofila. Por lo tanto, ¿realizan fotosíntesis? ¿Qué creen ustedes? En las plantas, la clorofila A y la clorofila B son los principales pigmentos fotosintéticos. Las moléculas de clorofila, escuchen bien, las moléculas de clorofila absorben diferentes longitudes de onda de luz. Entonces, hay ondas de luz verde, de luz azul, de luz roja. Entonces, esas diferentes longitudes de ondas son captados por estos pigmentos, la clorofila. Esa es la gran importancia. ¿Ven? Observen esta otra imagen. Seguimos con el cloroplasto, pero acá tienen ustedes un resumen. ¿Cómo se realiza la fotosíntesis? En 2 fases. Observen ahí una de las fases que lo hace con la presencia de la luz. Entonces se llaman reacciones luminosas. ¿Dónde ocurre? Observe ahí en la primera imagen nuevamente, en la membrana del tilacoide. ¿Por qué? Allí está la clorofila, capta la luz. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta primera fase? Se van a formar moléculas importantes, moléculas que almacenan energía, moléculas llamadas ATP, adenosintrifosfato, moléculas químicas, y NAD-fosfato. Estas 2 moléculas son formaciones en las reacciones luminosas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en una reacción luminosa? Se captura la energía de la luz del sol. Esta energía va a cambiar a energía química y esta energía química es almacenada en estas moléculas. NADPH, NAD-fosfato, que ha ganado protones de hidrógeno. Ya vamos a explicar más adelante. Y moléculas de adenosintrifosfato, ATP. En estas 2 moléculas se almacena la energía como producto de estas reacciones químicas ocurridas en la membrana del tilacoide en la presencia de la luz solar. Y la segunda fase, observe aquí, se le llama reacciones oscuras porque no necesita la presencia de luz para llevarse a cabo. Entonces, en esta fase va la célula, a través del cloroplasto, va a utilizar la energía que se almacenó en las moléculas que ya dijimos, el NAD-fosfato y el ATP, para que con la intervención del dióxido de carbono, se formen las moléculas finales
que necesita la planta. ¿Cuál es? El azúcar, la glucosa y otras moléculas orgánicas. Ya lo vamos a ver. Entonces, este es el resumen en estas imágenes. Pero vamos a hacer nuestro viaje al interior del cloroplasto un poco más adentro para poder observar la clorofila. Miren ahí la imagen. Una molécula de clorofila A tiene una cola hidrofóbica. ¿Qué significa hidrofóbica? Fobia, rechazo. Hidro, agua. Rechazo, ¿a quién? Al agua. Esta cola, observe la imagen inferior derecha. Ahí está, la cola hidrofóbica. Es esta la que se inserta en la membrana de los tilacoides. Y observe, siga observando la imagen. Ahí está, estas cabezas de porfirina, observe ahí. Estamos entrando a la parte más íntima, subatómica, para que usted comprenda qué está ocurriendo internamente. ¿Sí? Esta es la estructura, así es como capta la energía de la luz. Estamos dentro de la clorofila. Aunque tanto la clorofila A como la clorofila B absorben luz, la clorofila A tiene una función única y crucial al convertir la energía de la luz en energía química. Y aquí tenemos el esquema que resume los dos procesos. Miren acá, en la fase luminosa, ¿quién va a participar? Moléculas de agua, la energía luminosa, la energía del sol, ¿sí? A través de estas reacciones que ocurren, se forman, como ya habíamos dicho, el NAS-fosfato reducido y el ATP, que son moléculas que almacenarán la energía en presencia de la luz. Esta energía le servirá al cloroplasto en la fase oscura, ¿para qué? Para formar glúcidos. ¿Qué son glúcidos? Son compuestos orgánicos formados por carbono, por hidrógeno, por oxígeno. ¿Ven ustedes acá? Esta es una molécula de glucosa. 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno. Y así otras moléculas orgánicas. Entonces, una molécula orgánica formada por carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero para formar esta molécula, no solamente se necesitó la energía almacenada en el NAS-fosfato y en el ATP, sino también la intervención del dióxido de carbono, CO2. ¿Ven? Van a comprender mejor en este resumen que hemos hecho. Miren ustedes. Primera fase, fase luminosa. ¿Dónde ocurre? Recordemos, en el tilacoide. Observen la célula, observen el cloroplasto en la célula. Miren. Entonces, recordemos lo que es el tilacoide, la membrana del tilacoide. ¿Qué ocurre ahí? Fase luminosa. Primera reacción en la fase luminosa. Fotólisis del agua. Lisis, romper. Foto, luz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a romper? ¿Qué es lo que se va a romper? La molécula de agua, H2O. ¿Ven? Entonces, a través de la luz ocurre la reacción llamada fotólisis del agua. Esta molécula de agua, H2O, ¿qué pasa? Se rompe. Al romperse, ¿qué vamos a tener? Iones, átomos ¿de qué? De hidrógeno. ¿Y también de qué? De oxígeno. Porque ¿de qué está formado el agua? De átomos de hidrógeno y oxígeno. Si rompo la molécula, ¿qué voy a tener? Átomos de hidrógeno y oxígeno. Eso es lo que llamamos fotólisis del agua. Primera reacción en la fase luminosa de la fotosíntesis. Segunda reacción, la reacción del NAS-fosfato. Miren ustedes, esta molécula del NAS-fosfato. ¿Qué pasa acá? Va a ganar protones. ¿Qué tipo de protones? De hidrógeno. ¿De dónde vino esto? Ya saben ustedes, de la primera reacción. Miren, acá tenemos hidrógeno. Ganó esta molécula. Por lo tanto, al ganar hidrógeno, se convirtió en una molécula reducida. Una molécula reducida es aquella que ha ganado
protones. Se ha cargado enérgicamente, NAD-fosfato reducido. Y la siguiente reacción química, fotofosforilación oxidativa. ¿Sí? El ADP, otro compuesto químico, adenosindifosfato. ¿Sí? Entonces, cuando se produce, cuando hay, son reacciones químicas en donde hay pérdidas de átomos de carbono, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta, recuerden, es el símbolo de un elemento químico, el fósforo, ¿no? Entonces, este átomo, este elemento, más esta molécula de ADP, hay una reacción. ¿Y qué se forma? Adenosintrifosfato, molécula de ATP. Recuerden, esta molécula de ATP es muy importante porque allí se almacena la energía. ¿Y qué más obtenemos en esta reacción? Molécula de agua. Esto ocurre entonces durante la fase luminosa. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué moléculas finales tenemos en esta primera fase luminosa? Recordamos nuevamente, NAD-fosfato reducido y ATP. ¿Sí? Esta energía almacenada en estas moléculas fase. ¿Dónde ocurre la siguiente fase? En el estroma, o sea, en el fluido donde están los tilacoides, miren ustedes. Eso es lo que se llama la fase oscura, porque no necesita la presencia de luz. Ahora, aquí ya entra el dióxido de carbono, CO2. Ocurren una serie de reacciones químicas, ¿sí? Se van formando diferentes moléculas. Moléculas llamadas, por ejemplo, ribulosa difosfato. A partir de allí se forma otra molécula llamada hexosa difosfato. Esta hexosa difosfato da lugar a moléculas llamadas ácido fosfoglicérido, otra molécula, que por medio del ATP y NAD-fosfato ¿recuerdan ustedes el ATP y el NAD-fosfato que se formó en la fase luminosa? ¿Sí? A través de ellos, este ácido fosfoglicérido queda convertido en otras moléculas llamadas gliceraldehído fosfato. Gliceraldehído fosfato. A partir de esta molécula gliceraldehído fosfato se sintetiza, se forma, se produce ¿qué? Moléculas como glucosa, como almidón, como lípidos, como proteínas, que son muy conocidos por ustedes. ¿Dónde hay glucosa? En las frutas que fabrican las plantas, en las lentejas, en los cereales, en los diferentes productos que lo obtenemos a partir de los vegetales, ¿no? Los lípidos en los diferentes frutos, proteínas, ¿ven? Entonces, eso ocurre dentro del cloroplasto, en esa estructura que hemos recorrido con ustedes, para que ustedes puedan comprender toda esa serie de reacciones químicas para que finalmente la planta obtenga estos productos, estas moléculas orgánicas, moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuáles son? Glucosa, almidón, lípidos y proteínas. Y aquí tienen el resumen final. Miren ustedes, ¿quién interviene en la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis? Es un proceso de utilización de la energía de la luz solar para producir ¿qué? Alimento. Eso se traduce en esta ecuación química. Dióxido de carbono, miren acá, más que molécula de agua. ¿Interviene quién? Energía luminosa. ¿Quién hizo posible la captura de esta energía luminosa? Ya no se olviden, el pigmento clorofila que está dentro del cloroplasto en el citoplasma de las células vegetales, ¿no?
¿Cuál es el producto final? Aquí tienen ustedes molécula, esta es una molécula de glucosa, 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Pero ya ustedes saben que así se forman no solamente moléculas de azúcar, glucosa, sino lípidos, proteínas, ¿no? Pero como producto de esta reacción química, moléculas de oxígeno. ¿Será necesario el oxígeno en nuestro planeta? ¿Nosotros necesitamos el oxígeno? ¿Las plantas, creen ustedes que también necesitan oxígeno? Preguntas que vamos a responder. Entonces, ustedes van a analizar, después de haber hecho el recorrido dentro de la célula vegetal, para poder responder todas estas preguntas. Primero, ustedes van a realizar el experimento en su casa, con los materiales que tengan. Ya saben qué utilizar, ya saben cómo hacer. Como ustedes realizaban cuando íbamos al laboratorio de su colegio, ¿recuerdan? Entonces, ustedes son muy creativos. Todo lo que tengan en casa les va a servir. Cuando ustedes hagan el experimento que hizo Ana para responder a la pregunta, entonces ustedes van a poder dar respuesta también a las preguntas que ustedes mismos se hacen. ¿Qué gas libera la planta? ¿Por qué lo libera? ¿Cómo podrían comprobar ustedes que ese gas que se acumula en el tubo de ensayo es el que ustedes están pensando? ¿Será el oxígeno? ¿Cómo ustedes comprueban? Si ustedes realizan este experimento con mucha luz y con poca luz, ¿creen ustedes que tendrán los mismos resultados? Ustedes lo van a hacer y es un reto. ¿Sí? ¿Qué deberían hacer para que la planta se mantenga liberando burbujas en forma constante cuando hagan su experimento? Ustedes lo van a descubrir. ¿Sí? Además, van a elaborar conclusiones sobre la base de sus respuestas a estas preguntas. Sobre esta base, ¿por qué razón se libera burbujas dentro del frasco? ¿A qué gas corresponde? Sobre esa base, ustedes van a elaborar sus conclusiones. Van a explicar la fase luminosa y la fase oscura de la fotosíntesis. Utilicen gráficos, esquemas, lo mejor que puedan ustedes para que puedan explicarlo. Y aquí va la pregunta final y muy retadora. A partir de lo aprendido el día de hoy, van a responder. Hace miles de años la Tierra era muy diferente. La atmósfera era muy pobre en oxígeno y no fue sino hasta después de la aparición de organismos fotosintéticos que la vida de seres aeróbicos fue posible. ¿Cómo explicas esto? ¿Por qué no sería posible que los seres aeróbicos existieran antes? Van a responder, para ello, vuelvan a escuchar este video, lean y, como siempre les pido, sus respuestas con su sustento científico. No olviden sus gráficos de los procedimientos de experimento, resuélvalo ya sea en un Word o en tu cuaderno, le tomas foto y me lo envías.